Hola y sean bienvenidos a este primer vídeo de este canal que se dedicará a compartirles creepypastas 100% originales y creadas por mí, como en este primer caso en donde les contaré la historia de un muñeco que quizás ya todos conocen, así que sin más esperar comencemos con la historia que empieza así. Aquella noche, recuerdo que me encontraba en mi cuarto viendo lo que en aquel entonces eran de mis películas favoritas. Estaba viendo la película del muñeco Chucky. Así es, a pesar de que tenía 10 años, aquellas películas me encantaba ver, una y otra vez la que más me gustaba, y como es obvio era la primera. Siempre me fascinaba ver aquella película donde comenzó todo, donde aquel diabólico muñeco empezó a matar a las personas. El Chucky. Yo era un gran fan de aquel muñeco, pero no cualquiera, sino uno a escalas grandes, e inclusive tenía muchas cosas coleccionables suyas, desde playeras hasta pósters con su rostro. Claro, a pesar de las peleas que tenía con mi madre por adorar este muñeco, yo aún así coleccionaba cosas suyas. Yo, aunque era un gran fan de él y tenía casi todo en aquel entonces, lamentablemente lo que me faltaba y lo que anhelaba a la vez tener más era un muñeco suyo, pero mi pueblo era tan chico que no había muchas tiendas de juguetes, y mucho menos tiendas donde vendieran a aquel muñeco de mis sueños. Y si se preguntan dónde conseguí todo lo demás, pues bien, fue gracias al internet, donde lamentablemente tampoco tenían o no encontraba en venta aquel muñeco macabro que tanto deseaba. Buscaba por todas partes y en todos lugares, pero nunca encontré algo al menos que se le pareciera al muñeco que quería. Realmente me decepcionaba. Pero fue un día, aún lo recuerdo claramente, e inclusive me acuerdo que hacía demasiado frío en aquel entonces, y bien me veo a mí que en aquel momento, mientras iba de camino a mi escuela de forma muy tranquila y sin distracciones algunas como ha de ser siempre, y en el dar de mis pasos fue cuando a una esquina de esta vereda por la que iba para ir rumbo al lugar, fue que me encontré con un señor de aspecto un poco raro, algo viejo, pelón, con una sonrisa siempre en el hocico, quien tenía un puesto de cosas muy raras, desde amuletos en forma de ojos, hasta esqueletos de búhos y serpientes, manos de mono, figurillas de seres extraños con cuernos, y también unas 5 o 6 muñecas y muñecos de diferentes materiales, entre los que se encontraba aquel, así es a lo que no podría creer, a aquel muñeco de ropa y botas de niño pero con un rostro deformado y terrorífico, a aquel a quien le conocía con nombre de Chucky, el muñeco diabólico, y estaba realmente emocionado al ver que aquel hombre tenía ese muñeco que tanto deseaba tener. Realmente me salía una sonrisa de la cara y un gran asomar de ojos por lo que veía. Fue tanta mi emoción que sin pensarlo fui con aquel extraño hombre y le pregunté cuál era el costo por aquel juguete, que claro y por lógica le fui a decir eso porque traía el dinero suficiente tal vez para poder comprarlo, pero bien, el seguir de estas palabras fue que al decir de estas palabras lo que él me contestó con unas simples palabras fue lo siguiente: es gratis para ti. Se ve que te da emoción este magnífico ser, así que te lo doy como un regalo de mi parte, pequeño niño. Decía aquel hombre. ¿Gratis a qué te refieres?, le señalaba. ¿Es en serio?, le decía y le recalcaba. Realmente me emocionaba que me diera algo que tanto deseaba sin costo alguno, y aunque por extrañeza de lo que decía y en un gran pensar de aquellas palabras que como he dicho son raras de creer, agarré el muñeco de las frías manos de aquel peculiar y raro hombre y me largué de aquel puesto solo con una simple despedida y un gracias a aquel ser, quien respondió con una sonrisa un poco rara y ciertamente algo malévola. Y bueno, después de este extraño suceso me dirigí rumbo a la escuela, a donde me pasé todo el día, y claro, sin poder mostrar ni presumir aquel muñeco por razones como el de que no me lo quitaran. Es que estuve ahí, solo con las ansias de ya escuchar la campanada que marcaría la salida de estos aposentos, y bueno, por fin ya dirigirme rumbo a mi hogar, donde felizmente pasaría toda la tarde con mi amado y querido muñeco marcado. Después del acabar de la escuela, salí corriendo por los portones de esta y me dirigí rápido entre el camino que me guiaba a mi casa, donde estaría tan solo para jugar con aquel muñeco diabólico. Estaba muy emocionado, tanto que entre el caminar que tenía recuerdo que le iba diciendo una y otra vez al ser diabólico cosas como: seremos amigos por siempre, pasaremos muchas cosas juntos y un sinfín de bobas tonterías más. Si uno lo piensa, realmente mi mente en aquel entonces era tan enferma, sino porque me hubiera viciado por aquel ser. Pero en seguir de la historia, yo ahí me encontraba muy felizmente en rumbo a mi casa, cuando muy detalladamente me di cuenta que aquel muñeco tenía una sonrisa mucho más tenebrosa de lo normal, pero bueno, solo me llamó poco la atención y seguí mi camino rumbo a mi hogar.
Al cual llegué y rápidamente entré a mi casa para soltar mi mochila en cualquier parte y poder subir rumbo a mi cuarto, pero antes de que yo pudiera adentrarme a mi habitación, mi madre me interrumpió el paso, me tomó de las manos y volteo en posición de verla a ella para darme una de sus habladas que contaba, la cual siempre trataba sobre este ya mencionado y extraño gusto que tenía sobre este personaje de películas terror, las cuales de alguna manera daban una buena razón, es decir, cuántos niños de aquella edad que tenía se emocionan por cosas que tengan que ver con muñecos que cobran vida y se dedican a matar a cuchilladas a todas las personas que se encuentren a su paso, es decir, realmente todo esto que hacía era algo muy extraño y mucho más para un niño pequeño de, como ya mencioné, de tan solo 10 años de edad. Me empezó a gritar de por qué traía en mis manos según para ella aquel repugnante ser macabro, y bueno, y en fin, también ella estuvo hablándome por varios minutos y me dio grandes y muchas y diferentes palabrerías, todas enfocadas de alguna forma a maldecir aquel juguete que porté y traje. Su enojo por lo que traía fue tal, que me arrebató mi muñeco, lo puso en un lugar donde no lo alcanzaría, en sí un aparador de cristal en donde ella metió y encarceló a aquel ser mío, para que después de eso me mandara directo a mi cuarto en donde pasé toda la tarde, en una forma muy aburrida y distante a lo que tenía planeado en un principio. Ahí estaba ya a par de la oscuridad de la noche, tan solo pensando en aquel muñeco, en donde al tener más paz de clama me preguntaba la hora de por qué me lo habrá regalado. Fue en este momento en que sentí demasiada curiosidad por el saber de esta pregunta, pero bien, esto se me pasó ya que a mitad de la noche quedé dormitando. Pasaron las horas aquella noche, hasta que llegó el día en donde me paré, no con emoción, pero sí con algo de apuración, ya que a la escuela debía de ir y ya se me hacía tarde, así que me cambié, me lavé mis olientes dientes y bajé a paso rápido por las escaleras. Fue entonces que llegué a aquella habitación, donde aún se encontraba aquel maquiavélico pero querido ser, el cual, como era de esperarse, aún se encontraba encerrado por detrás de aquel cristal, pero lo raro de todo esto es que el muñeco tenía una sonrisa mucha más malévola. Pero no sé si porque aún está adormilado o porque vi por reflejos, pero no le tomé más importancia de lo común. Después de aquello recuerdo habérmela pasando toda la mañana en la escuela, y bien no sé lo que vi, solo recuerdo haber escuchado algo de una guerra en quién sabe qué lugar, pero de ahí nada más. Pero bien, en dejar de esto llegué a mi casa y volví a ver aquella vitrina donde vi otra vez al muñeco que se encontraba aún muy feliz, y así fue por toda la semana, ya sea martes, miércoles, o jueves, ahí se encontraba aún aquel ser e inclusive parecía que cada vez reía más y más, pero sin saber el por qué, no notaba aquel cambio. Y fue entonces, aquel día cuando, al irme otra vez a la escuela, volví a ver al muñeco, esta vez observándolo por más tiempo, donde determiné que este ser realmente sonreía de una forma asquerosa, pero bueno, se me hacía tarde y no quise quedarme a cuestionar el porqué de que estuviera de tal forma, pero bien, me fui a mi escuela y de nuevo estuve ahí por todo el día, regresé y de nuevo subí a mi cuarto, esta vez con más emoción porque al entrar escuché a mi madre que decía que mañana me dejaría sacar el muñeco por un tiempo. Pero bueno, al escuchar esa noticia subí a mi habitación y me quedé todo el día observando el reloj de mi cuarto, en el esperar del mañana. Ahí estaba hasta el anochecer, en donde me fui a acostar temprano para que amaneciera según yo rápido, pero bueno, tomé mi cobija, me tapé, me acosté y empecé a dormitar, y ahí estaba toda la noche durmiendo tranquilamente cuando, y en recordar, me veo que aquel día por parte de mi subconsciente, me percaté de una risa muy infernal, con el seguir de un escalofriante grito, pero bien, como seguía dormido puse poca atención. Después de eso amaneció, al par de que con la emoción que sentía me desperté, me paré y fui corriendo al cuarto de mi madre donde no la hallé. En aquel entonces fue que me pregunté por qué no se localizaba ahí, pero bueno, eso me tomó poca importancia, y bajé por las escaleras para ver si se encontraba en la cocina quizás. En aquel momento observé que el muñeco no se encontraba en su lugar habitual y que no solo eso sino que también pareciera que hubiera sido rota tal vez por una mano por lo ensangrentado que se encontraban los cristales que yacían tirados en el suelo. Es entonces que al ver esto me espanté, pensando tal vez de que mi madre se había lastimado, por lo cual enseguida de esto comencé a gritar madre, desesperadamente por la preocupación y el escalofrío que se me halló. Entonces me asomé rumbo a la cocina donde observé lo que mis ojos aún no creen, y es el ver de mi madre ahí tirada en el piso con una coloración muy pálida y una cara de espanto muy intenso. Ella ahí estaba, aún no lo creía, pero estaba ahí, muerta, degollada de forma muy brutal.
profunda por al parecer aquel cuchillo que encontraba ensangrentado, por su sangre espesa que había salido de su cuello, pero bueno, aunque quedé en un gran shock en aquel momento, eso no fue lo que me deformó la vida para siempre, sino lo que le seguía, que era el ver de un mensaje que encontraba en el cristal de la cocina, el cual decía lo siguiente: fue un gusto conocerte, mi querido amigo, pero me tengo que ir por asuntos personales, pero no te preocupes, te he dejado un maravilloso regalo que supongo ya habrás visto, además de decirte de que tampoco te preocupes de no verme, pero créeme, regresaré para jugar contigo. Atentamente, tu amigo Chucky. Todo esto hecho con la sangre de lo creo sería la de madre, y no solo eso, sino también con una carita feliz hecha de igual forma, la cual se encontraba ahí mismo después del mensaje escrito, y bien después de eso al parecer alguien llamó a la policía, quien me encontró con el cadáver de mi madre, y como era de suponerse me consideraron culpable como si yo la hubiera asesinado, me detuvieron, y me llevaron a una casa de locos, todo a causa de que les confesé a los policías de que el muñeco hizo eso y yo no. Y bueno, después de todo eso me encerraron y como ya he dicho me mandaron aquí donde pasaré tal vez toda mi vida encerrado. De hecho ya han pasado 10 años después de todo aquello, así que ya no tengo muchas esperanzas de salir, ya que aún sigo creyendo que aquel muñeco fue el que mató a mi madre y no yo. De hecho aún yo siento y escucho cada noche lo que pareciera el reír de aquel monstruoso muñeco, y créanme, aún estoy muy seguro de que él regresará algún día para cumplir lo que escribió en aquel mensaje, que fue el jugar conmigo. Y mientras me pregunto dónde se encontrará aquel ser, quizás él esté cerca de ti. Y bien, eso es todo, espero que les haya gustado la historia, y bien, me despido sin antes pedirles que si les gustó le den like, lo compartan, y comenten algo en referencia a la historia o quizás a alguna cosa que quisieran que escribiera, sin importar de que sea la creepypasta. Mientras me despido y hasta la próxima.